Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido para niña como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones, como siempre, los vais a poder descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descargarlos e imprímelos en folios de tamaño DIN A4. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y vamos a doblarla en dos partes. Una más larga en la que encaje tanto una falda, o sea el faldón o la parte de abajo y la manga, y otra parte más corta en la que encajen lo que es el delantero o la espalda de la falda y abajo justo encaje la parte delantera del vestido. Vamos a ir colocando los patrones y ya lo veréis. Colocamos primero el delantero o la espalda de la falda, como estáis viendo en el vídeo, y lo alfilereamos, es decir, hacemos coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. El canesú o la espalda también la vamos a colocar, como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Y al otro lado, también haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, colocamos el delantero de la falda o faldón de nuestro vestido y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. La manga la vamos a colocar de tal forma que dejemos hueco entre patrón y patrón para luego dejar margen para la costura, y la colocamos como estáis viendo en el vídeo. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. El canesú delantero, la parte superior delantera, la vamos a colocar como veis también en el vídeo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Y vamos a recortar todas las piezas a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno del papel de patrón. También vamos a hacer piquetes marcando el centro que nos va a servir como guía. Vamos a hacer piquetes tanto en la falda, en la parte delantera, como en la espalda. También haremos piquetes en los canesú, tanto delantero como espalda, y en la manga, en el centro de la manga. Además, en la espalda le vamos a hacer una pequeña raja en el medio, una abertura de unos 5 centímetros aproximadamente. Y ahora sí, doblamos la tela y volvemos a doblar, y en este pequeño hueco vamos a encajar tanto el volante que va en el cuello, en el escote, como el volante que va en la parte de abajo del vestido. Alfilereamos el centro de ambos patrones, haciéndolos coincidir el centro con la doblez de las telas, y vamos a recortar tanto el cuello o el escote como ese volante a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. El volante del cuello yo lo he recortado más o menos a medida, o sea, midiéndolo, pero os he dejado el patrón en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo, en el patrón descargable que tenéis, ahí os lo he dejado y no tenéis que estar midiendo ni nada, simplemente lo ponéis como ya os he dicho, como pusimos el volante anterior, y recortamos. Y para la terminación de tanto el contorno del cuello, del escote, como de la abertura de la espalda, vamos a necesitar una serie de bies. Para ello recortamos, como estáis viendo, unas tiras de unos 3 o 4 centímetros de ancho que se cortan en la diagonal de la tela. Si os salen pequeñitas como a mí, no os preocupéis, luego se unen y ya tendríamos una tira más larga para la terminación de todo el contorno del cuello. Vamos a comenzar a coser por los hombros. Colocamos, como estáis viendo, el canesú con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos justo encima, con el derecho de la tela hacia abajo, el delantero o el canesú delantero de nuestro vestido. Los hacemos coincidir perfectamente por los hombros y cosemos ambos a 1 centímetro aproximadamente con un pespunte lineal sencillo. Y rematamos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. La abertura de la espalda la vamos a terminar con un bies visto. Lo que vamos a hacer es colocar el cuerpo, como veis, con el revés de la tela hacia arriba, y colocamos un bies justo haciendo coincidir en el borde de la tela de esa abertura con el derecho de la tela del bies hacia abajo.
Vamos a coser por todo lo que es el recorrido de la abertura a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Realizamos un pequeño corte justo en el vértice de la abertura antes de llegar a lo que es la línea de costura sin cortarla, y ahora vamos a volcar el bies hacia el derecho de la tela, doblándolo una y otra vez de forma que se vea en el exterior de nuestro vestido. Vamos a coser como a medio centímetro aproximadamente del borde de este dobladillo, de este bies, por todo el recorrido de nuestra abertura. Doblamos el cuerpo por la abertura con el derecho de la tela hacia adentro y vamos a coser esa pequeña esquina del bies que nos ha quedado para que se nos quede la abertura bien terminada. Cosemos con un pespunte lineal sencillo de tal forma que quede recto el centro de la espalda. Recortamos los sobrantes del bies y dejamos bien alineado todo el escote. Para preparar el volante vamos a hacerle un dobladillo finito en el borde de la tela. Doblamos como unos milímetros hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar estos milímetros de tal forma que quede un pequeño dobladillo por todo el lateral a lo largo de todo nuestro volante. Podéis planchar el dobladillo antes de coser a máquina, que seguramente sea muchísimo más fácil y os quede igual por todos lados. Planchamos bien el dobladillo del volante y ahora vamos a fruncirlo o rizarlo por el lado contrario, el largo de todo el volante. Para ello lo que vamos a utilizar es la técnica de fruncido que utilizamos casi siempre, que es colocar la máquina con la tensión más alta y la puntada más larga, y vamos a ir realizando un pespunte por todo el lateral paralelo al borde de la tela a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, como estáis viendo. La máquina sola nos irá frunciendo o rizando nuestro volante. Para coser nuestro volante al escote, a todo el cuello, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a hacer coincidir el centro del volante con el centro delantero de nuestro vestido, del cuello de nuestro vestido. Lo que vamos a hacer es coser desde ese centro hacia un lado y desde el mismo centro hacia el otro. Colocamos ambas piezas una sobre la otra con los derechos de la tela hacia arriba y vamos a ir cosiendo, como estáis viendo, intentando coincidir los pespuntes, esta línea de costura, con la línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. El rizo lo iremos repartiendo igual por todos lados ayudándonos con las manos. Y ahora vamos a terminar este cuello con un bies en todo el contorno del escote, en todo el contorno del cuello. Para ello lo vamos a coser primero en el interior o revés de la tela con el derecho del bies hacia arriba y el interior o revés del cuerpo hacia abajo. Vamos a ir cosiendo a medio centímetro aproximadamente nuestro bies por todo el contorno del cuello, como estáis viendo. Intentaremos que coincidir la línea de costura que acabamos de realizar, la misma línea de costura que nos ha servido para unir el cuello, sea el volante al escote, o la misma línea de costura del fruncido. Con el mismo bies envolvemos, digamos, esta costura, doblándola una y otra vez hacia el derecho de la tela, hacia el derecho del vestido. Los extremos los vamos a hacer con una terminación o un pequeño dobladillo para que el bies se nos quede perfecto. Iremos cosiendo todo el bies por el contorno de forma que se vea en el exterior del vestido, como estáis viendo en el vídeo. Vamos a ir tapando esa línea de costura que nos ha servido en las veces anteriores para coser el volante al cuello, etc. Y además os puede ayudar muchísimo si queréis planchar el bies antes de coser a máquina. Seguro que os viene muchísimo más fácil luego para que os quede igual por todos lados. Y la terminación la hacemos como al principio, con un pequeño dobladillo para que se quede perfecto. Toda la línea superior, tanto de la espalda como del delantero, de la parte del faldón del vestido, lo vamos a fruncir o rizar, como estáis viendo en el vídeo, con un pespunte lineal sencillo paralelo al borde de la tela y colocando la máquina con la tensión más alta y la puntada más larga.
Como veis hay una de las partes que tiene un alfilerito, lo he puesto para señalarme cuál va al delantero y cuál va a la espalda, y fijaros bien que ambas piezas tienen un piquete central para luego montar el vestido, si no se lo hacemos en el momento. Vamos a montar ahora el vestido. La medida de ese fruncido tiene que ser exactamente igual a la medida del cuerpo del vestido, como estáis viendo. Vamos a colocar delantero y espalda, haciéndolos coincidir con los derechos de las telas enfrentados por los bordes de la tela. Y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, utilizando o digamos sirviéndonos de esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Vamos a ir cosiendo o realizando el pespunte en la misma línea, encima de la misma línea. Colocamos la parte fruncida siempre arriba en la máquina de coser por dos motivos principales. Uno es exactamente lo que he dicho antes, de coser justo en la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido, y la otra es porque podemos ir repartiendo el rizo de tal forma que quede igual por todos lados, ayudándonos con las manos. Y una vez terminado vamos a rematar o remallar estas costuras con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Ahora vamos a coser las mangas al cuerpo. Primero vamos a fijarnos bien qué parte de la manga va hacia el delantero y qué parte va hacia la espalda. Es decir, en la peineta, en la curvatura superior de la manga, hay una parte que va hacia la espalda y otra que va hacia el delantero. Colocamos, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados, haciendo coincidir el centro de la manga con la costura del hombro. Y vamos a ir cosiendo, embebiendo la manga a la sisa, es decir, embebiendo es como ir ajustando de forma que vayamos, digamos, acoplando bien la peineta de la manga al hueco que viene para ella. Lo haremos con las manos, con ayuda de las manos, y lo vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Si no os veis muy como con mucha práctica, lo que podéis hacer también es hilvanar las mangas antes de coser, y es mucho más sencillo porque ya se quedan bien perfectamente acopladas y solo sería coser a máquina. Si no, pues vamos ayudándonos con las manos y, como ya os digo, embebiendo la tela. Una vez la tenemos, vamos a hacer las dos mangas exactamente igual y vamos a remallar el borde de estas costuras con una puntada en zigzag. Si el largo de las mangas nos viene bien, lo bueno sería hacer ahora el dobladillo de las mangas. Para ello lo único que tenemos que hacer es básicamente doblar como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro y vamos haciendo este dobladillo por todo el bajo de ambas mangas, cosiendo con un pespunte lineal sencillo a medio centímetro del borde de la tela. Cortamos un pequeño elástico, más o menos de unos 4 centímetros menos que lo que es el ancho del bajo de la manga. Si no, pues medimos el contorno de la muñeca de la pequeña y vamos a estirándolo, como veis, a 4 centímetros del bajo de la manga, cosiendo nuestro elástico por todo el bajo de ambas mangas. Haremos lo mismo para ambos lados. Con una punta de zigzag colocamos el elástico a 4 centímetros y vamos cosiendo, estirándolo, manteniéndolo estirado. Y ahora sí, para cerrar los laterales o costados de nuestro vestido, vamos a doblar, como estáis viendo, el vestido por la mitad de la manga y por los hombros, con los derechos de las telas enfrentados y haciendo coincidir perfectamente los laterales de las mangas y los costados. Vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos a intentar que coincidan perfectamente las costuras de la sisa y así pues cerraremos nuestro vestido por ambos lados y remallamos ambas costuras con una punta en zigzag al borde de la tela. El volante que va en la parte inferior del vestido lo vamos a coser por los extremos con los derechos de las telas enfrentados y a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, con un pespunte lineal sencillo.
y remallamos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Antes de rizar o fruncir en lo que es la parte superior, vamos a hacer el dobladillo del bajo. Para ello doblamos como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro. Vamos a ir cosiendo por todo el contorno del bajo de nuestro volante inferior. Coseremos, como estáis viendo, con un pespunte lineal sencillo. Un truco que os puede servir de muchísima ayuda es planchar este dobladillo antes de coser a máquina, porque seguramente os sea muchísimo más fácil y además os quede igual por todo el contorno. Y una vez que lo tenemos cosido, lo vamos a planchar bien. Al otro lado y también por todo el contorno vamos a rizar o fruncir toda esa parte superior. Vamos a ir cosiendo, como veis, y utilizando la técnica que utilizamos siempre, que es colocar la puntada más larga en la máquina de coser y la tensión más alta, y vamos a ir frunciendo todo ese contorno superior de nuestro volante. Una vez lo tenemos, vamos a probarle el vestido a la niña. Vamos a coger con alfileres el volante al bajo del vestido, de tal forma que midamos más o menos cómo le va a quedar de largo el largo final de nuestro vestido a la niña. Y así podremos ajustar el largo rectificando en la parte superior del vestido, en el faldón del vestido. Si fuera necesario rectificaríamos, siempre teniendo en cuenta que va a perder como 1 centímetro en la parte del faldón y 1 centímetro en este volante para lo que es la costura. La medida del volante ha de ser igual a la medida del bajo de nuestro vestido. Si no es así, lo ajustaremos o iremos ajustando con las manos, tirando de los hilos de esta costura que nos ha servido para fruncir. Repartimos el rizo de igual forma por todos lados. Y ahora vamos a coser el bajo y el volante. Con los derechos de las telas enfrentados haremos coincidir perfectamente el centro delantero con el centro delantero del volante, el centro de la espalda con el centro de la espalda del volante y las costuras de los costados. Y ahora con un pespunte lineal sencillo, justo haciendo coincidir esta costura de unión con la costura que nos ha servido para ese fruncido del volante, vamos a ir cosiendo ambas piezas como estáis viendo en el vídeo. Normalmente ponemos siempre la parte fruncida, es decir, en este caso el volante hacia arriba en la máquina de coser para ir ajustando lo que es los fruncidos que vayan quedando igual por todos lados. Se los vamos ajustando con la mano, ayudándonos con las manos, y luego para justo lo que acabo de decir, que es ir haciendo la costura justo encima de esa línea de costura que nos ha servido para hacer nuestro fruncido. Y remallamos toda esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Y ahora ya solo nos queda hacer un ojal o presilla a mano en uno de los lados de la abertura de la espalda, y justo al lado contrario lo que vamos a hacer es coser un botón que va a ser para el cierre. Bueno, yo he metido el botón en el interior o en el revés, digamos, del vestido, porque así lo enganchaba por dentro y no se veía en la parte de fuera, pero no me gustaba con el volante y el botón. Vosotros podéis hacerlo como queráis, pero más o menos es súper sencillo, súper básico. Una vez ya cosido, ya tenemos nuestro vestido totalmente terminado. Eso sí, le falta un poco de plancha. No os olvidéis que hay que planchar bien las costuras, sí que ya tendríamos nuestro vestido terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.